los tengan, y vamos a ver, con dos temas que se llaman prueba de... Son temas bonitos, no son tan complicados. Después de estos dos temas vamos a ver covarianza y correlación, y prueba de hipótesis. Harían 3 temas más de nuestro temario, ¿no? Y lo estaríamos viendo todo completo. Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir el tema número 1 de la unidad 5, es la ANOVA unidireccional. Y el hipótesis, pero de bondad de ajuste. Una compañera me dijo que... Entonces, bueno, estamos 13. Por lo general siempre somos poquitos aquí en este grupo. Y al final de estos dos temas les daré su calificación, ¿sale? Para que tengan conocimiento ya de su calificación del segundo departamental. Esta prueba, se llama prueba de hipótesis de bondad de ajuste, ¿sí? Como su nombre nos dice, esta prueba nos va a permitir realizar ajuste. ¿Está buena o no? ¿Sí pica? Pensé que se iba a picar. Distribución teórica que le vamos a llamar esperada. Entonces vamos a tener dos cuestiones, una hipótesis observada y una hipótesis esperada. El primer paso que vamos a hacer es el planteamiento de las hipótesis. La hipótesis nula o H0 siempre se va a plantear de esta manera, es decir, FO, la frecuencia observada, va a ser igual a la frecuencia esperada, y la hipótesis alternativa va a ser la frecuencia observada diferente de la frecuencia esperada. Siempre se va a plantear así. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo un ejemplo que son las llamadas de un call center en un día a la semana, ¿sale? Y entonces aquí tenemos que checar que la distribución de llamadas es uniforme respecto a los días de la semana, es decir, si todos los días se recibe el mismo número de llamadas o algún día es diferente, algún día se reciben más o se reciben menos llamadas. Entonces, siempre vamos a plantear H0 como que FO, la frecuencia observada, es igual a la frecuencia esperada, y H1 como la frecuencia observada es diferente a la frecuencia esperada, siempre va a ser igual. Entonces vamos a ver el ejemplo que les decía. Dice, las llamadas al soporte técnico tienden a ser iguales todos los días de la semana. Las llamadas siguen una distribución uniforme. Para cada día de la semana se tomó una muestra de 7 días. Entonces, observemos que el lunes se tuvieron 290 llamadas, el martes 250, el miércoles 238, el jueves 257, el viernes 265, el sábado 230 y el domingo 192, dando un total de 1,722 llamadas. Entonces, nosotros queremos saber si las llamadas se reciben igual para cada día de la semana. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta sería la frecuencia observada, que son las llamadas que se hicieron el lunes, el martes, miércoles, hasta el domingo, y que son 1,722. Nosotros vamos a calcular la frecuencia esperada. Recuerden que un valor esperado
es una probabilidad, ¿no? No, te van a... También se le llama valor esperado a la media. Entonces, de estas 1722, vamos a determinar la media, que sería 1722 entre el número de días, que aquí les llamamos categorías. Entonces, de lunes a domingo tenemos 7 días, por lo tanto vamos a hacer 1722 entre 7, me queda a 246. Entonces, este 246 es el valor esperado, ¿sale? Y ya tengo mi valor observado y mi valor esperado. Siempre cuando hacemos una prueba de bondad, la prueba, el estadístico que vamos a utilizar es el estadístico de Hi o Chi cuadrada, ¿sí? Para la prueba de bondad de ajuste. Y esta va a evaluar si los resultados muestrales son consistentes o iguales con los resultados esperados, es decir, datos observados igual a datos esperados. Bien, entonces, la hipótesis nula la vamos a plantear como la distribución de llamadas es uniforme respecto a los días de la semana, es decir, el valor observado es igual a el esperado. Y la hipótesis alternativa, la distribución de llamadas no es uniforme, sería FO diferente a FE. El estadístico de prueba que vamos a utilizar es Hi cuadrada, y entonces vamos a tener la suma de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la esperada, y la Hi cuadrada maneja grados de libertad, que en este caso van a ser K menos 1. K es el número de categorías, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio. Para poderlo resolver, para mí es más fácil hacer esta tabla, ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué. Tenemos el lunes y las llamadas que se hicieron del martes, del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En total fueron 1722. Esta es mi frecuencia observada. La frecuencia esperada calculamos que eran 246. Hicimos este 1722 entre los 7 días de la semana, nos dio 246. Y vamos a ir desmenuzando la fórmula que dice la frecuencia observada menos la esperada, es decir, 290 menos 246, eso es igual a 44. Esto elevado al cuadrado me da 1936, y 1936 entre la frecuencia esperada, que es 246, me da .869, ¿sí? Es decir, es más fácil hacer toda esta tabla que hacer todo de un jalón, es decir, tendría yo que meter 290 menos 246 al cuadrado entre 246, 150 del martes menos la esperada elevado al cuadrado entre la esperada más el valor del miércoles, ¿uno o todos? la esperada más el valor del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Entonces, tendría yo una fórmula muy grande que me puedo equivocar. Por lo tanto, me gusta hacer esta tabla para reducir el riesgo de cometer algún error, ¿sale? Y entonces, tenemos, por ejemplo, para el miércoles, la frecuencia observada, que fueron las 238 llamadas, menos la frecuencia esperada, que son 246, eso es igual a menos 8. Esta elevada al cuadrado nos da 64, y 64 entre 246 me dio .260. Es que nos piden muchas cosas. Luego para el jueves, viernes, sábado y para el domingo sería 192 menos 246 es igual a menos 54, elevado al cuadrado son 2916, y 2916 entre 246 me da 11.853. Hacemos la suma de la última columna y me da 23.045, que si yo meto
todos en la fórmula me tiene que dar lo mismo, me dio 23.045. Bien, ahora yo necesito mi pared, necesito el valor de mi G cuadrada calculada de tablas, perdón, de mi G cuadrada crítica. ¿Cómo lo voy a buscar? Con los grados de libertad. Aquí tenemos K, que son categorías. Tenemos como categorías... ¿El lunes qué vas a hacer? Tenemos como categorías estos 7 días de la semana, de lunes a domingo. Entonces sería K, 7 menos 1, yo voy a buscar en 6, me voy a mi tabla de la G cuadrada y busco en grados de libertad 6, intersección con el nivel de significancia, que es de 0.05, y entonces yo busco 6 intersección con 0.05, me da este 12.592. ¿Sale? Que es este. Aquí yo pongo mi pared 12.592 y entonces mi valor calculado me dio 20. El domingo me van a hacer pastel, pero solo voy a invitar a mi amiga que vive. Como por no, acá. yo no vivo por aquí, por mi casa. Tengo una amiga que vive por mi casa. Del valor y ya la crítico para la izquierda es mi zonazo, que observado es igual a lo esperado. Que voy a rechazar. Entonces, conclusión. Yo como de todo, yo como el 12.598, que es mi pared, y el 23.05, que fue mi valor calculado. Tengo como G cuadrada calculada es 23.05 y es mayor a mi G cuadrada crítica, que es 12.592, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y concluyo, hay suficiente evidencia para concluir que la distribución no sea uniforme. Por lo tanto, las llamadas no son iguales en los días de la semana. Hay días que se reciben más que otros y entonces yo podría ver aquí mientras no me vaya que, por ejemplo, el lunes se recibieron 290, pero el domingo se reciben 192. Entonces yo podría hacer un ajuste. Si en mi call center el domingo están 5 personas para atender 192 llamadas, pero es el día que se reciben menos, pues el domingo no voy a tener a 5 personas. Hago un ajuste y a lo mejor solamente pongo a 3. Y el día lunes, que se reciben 290, en lugar de tener 5, pues paso a 2, ¿no? Que 2 que quité de aquí y los pongo acá, y entonces el lunes ya no tengo 5 personas, sino ya tengo 7 personas que pueden atender las llamadas. Voy haciendo un ajuste en este día. Por eso esta prueba se llama prueba de bondad de ajuste, que es lo que me va a permitir visualizar si son iguales o no, y entonces ya puedo decir, bueno, yo quito personal de aquí y lo pongo en este día, ¿sale? O a lo mejor aquí con 2 me basta y no hay necesidad de tener 5 personas, ¿no? Con 2, a lo mejor la pongo el lunes, y ¿qué otro día podría ser? En viernes, sí, que son los días que más afluencia tenemos de llamadas, ¿sale? ¿Dudas de este ejercicio, muchachos? Cómprate de esta. Es que tenía antojo. He tenido mucho. Vamos a ver otro ejemplo. 1,5 litros, La figura siempre va a ser igual, siempre va a ser una G cuadrada. Recuerden que nace de 0 y va hacia valores positivos, ¿sale? Entonces siempre va a ser una figura asimétrica. Bien, dice el siguiente ejercicio. La señora Salas es la gerente de mercadotecnia de una empresa que se dedica a elaborar postales deportivas.
La empresa planea lanzar al mercado una serie de tarjetas con fotografías y estadísticas de juego de exjugadores de fútbol. Uno de los problemas es la selección de los jugadores que se incluirán en las tarjetas. El primer día ofreció las tarjetas de los siguientes jugadores y vendió 120. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Puede concluirse que las ventas de las tarjetas son iguales para los 6 jugadores o debe concluirse que las ventas no son iguales. Y entonces vamos a ver. Tenemos las tarjetas vendidas, tenemos los jugadores y queremos, saben ustedes que debemos de plantear primero la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en donde tenemos que la nula es la venta de las postales es igual para todos los jugadores. Es decir, las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias esperadas. Por el contrario, la hipótesis alternativa sería que la venta de las postales es diferente para todos los jugadores. Es decir, la frecuencia observada es diferente a la frecuencia esperada. Y entonces vemos que tenemos exjugadores de fútbol. Tenemos Miguel Marín, vendió 13 tarjetas, Jorge Campos vendió 33, Carlos Hermosillo vendió 14, Hugo Sánchez vendió 7, Tuca Ferretti vendió 36 y Alfredo Tena vendió 17. En total se vendieron 120 tarjetas. Entonces, esta es mi frecuencia observada. Necesito mi frecuencia esperada, que es 120 entre el número de jugadores. En este caso son 6. Entonces, 120 entre 6 jugadores, entre 6 exjugadores, es igual a 20. Y entonces yo tengo ya mi frecuencia esperada, que es 20. ¿Sí? Ambas columnas me deben de dar el mismo resultado. Y entonces voy desglosando mi fórmula, que dice la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Entonces sería 13 menos 20 menos 7. Menos 7 elevado al cuadrado es 49. Y 49 entre 20 es 2.45. Para Jorge Campos sería 33 menos 20, 13. 13 elevado al cuadrado son 169. Y 169 entre 20 me da 8.45. Para Carlos Hermosillo, 14 menos 20 es igual a menos 6. Menos 6 al cuadrado es 36. Y 36 entre 20 es 1.80. Luego, Hugo Sánchez, 7 menos 20 es igual a 13. Menos 13 al cuadrado es igual a 169. Y 169 entre 20 es 8.45. Para el Tuca Ferretti sería 36 menos 20 es igual a 16. 16 al cuadrado es 256. Y 256 entre 20 es 12.80. Por último, Alfredo Tena, 17 menos 20 menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9, y 9 entre 20 es 0.45. Hago la suma de esta columna y me da 34.40. Bien, ahora voy a poner en mi figura y necesito yo mi valor crítico, ¿verdad? Aquí me dice que es 11.07. Entonces voy a buscar este valor de tablas con mis grados de libertad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo, quedamos en que son 6 jugadores de fútbol, 6 exjugadores de fútbol, menos 1 serían 5 grados de libertad, intersección con 0.05, y eso me da en mi tabla de G cuadrada 11.070, ¿sí? Que esto es lo que ya puse aquí. Del lado izquierdo es mi zona de no rechazo y de mi lado derecho es mi zona de rechazo.
Luego, el valor calculado, que es el valor de mi tabla, el valor de la tabla que tengo acá, que nos dio 34.40, lo voy a ubicar hasta este lado y entonces me cayó en la zona de rechazo. ¿Qué voy a rechazar? Pues la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden que la planteamos como que FO es igual a FE, pero eso es lo que se rechaza. Y entonces concluyo, dado que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, se debe concluir que las ventas no son iguales para cada uno de los jugadores. ¿Sí? No son iguales, entonces yo no puedo mandar a producir la misma cantidad de tarjetas para todos, porque el que menos vende vende 7. ¿Y ese no lo ocupas, Pablo? Pero el que más vende pues sí, no, o sea, no, son 33, que es Jorge Retti. Entonces, yo no puedo mandar a producir la misma cantidad de tarjetas. Imaginen que yo mande a producir 1000 tarjetas, cuando en un día solamente se vendieron 7. ¿Cuántos días tengo que esperar para que se vendan las 1000 tarjetas que mandé a hacer pues de estas las compré para probar. Yo las vi y dije, a lo mejor están más caras, ¿no? Porque al principio las cosas que entonces vendían eso es una inversión y el dinero no tiene que estar ahí estancado, ¿verdad? Sino que siempre se tiene que estar produciendo. O a lo mejor aquí son tarjetas, podrían esperarse ahí las 1000 tarjetas. ¿Qué pasa si fuéramos nosotros que estuviéramos en una empresa farmacéutica donde se produce el medicamento, pero el medicamento tiene caducidad? Entonces yo no puedo mandar a producir un medicamento que caduca con muy poco tiempo de anticipación, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que estar vigilando que mi medicamento lo produzca para siempre tener en existencia, pero no la misma cantidad del medicamento que se puede vender más, ¿no? Sino pues, esta prueba nos permite ajustar, saber si es diferente o no estas series que yo tengo, estas categorías de jugadores. ¿Sí? Bien, ¿dudas, muchachos? De este tema. ¿Los siempre son puros minis los que compras o normales? También normales. Este es muy sencillo, ¿no? A mí me gusta este tema porque, bueno, es muy... no tiene gran complicación. Aquí no tenemos que plantear si prueba bilateral o unilateral. Aquí siempre es una prueba igual, de una sola cola, de un solo extremo. Entonces siempre se va a plantear igual. No tiene mayor complicación porque siempre las hipótesis nula y la alternativa siempre se van a plantear de la misma manera. Bien, entonces, bueno, tengo aquí una... Ok, Kevin, muchas gracias. Todo bien. Bien, entonces dejo de compartirles este tema, esta presentación, que se las voy a subir a la plataforma para que la tengan el día de hoy. Y también les voy a mandar unos ejercicios para que los vayan resolviendo. ¿Sale? Bien. Entonces tenemos ejercicios de ANOVA y tenemos ejercicios de prueba de bondad de ajuste, ¿sale? Para que los vayan resolviendo, por favor. Bueno, ay, no sé por qué le puse esta fecha, pero bueno. Dice, vamos a ver prueba de hipótesis de independencia, ¿sí? Vamos a ver, recuerden que aquí ya tenemos dos variables, entonces vamos a ver si estas variables son dependientes o independientes, si no tienen relación estas variables. ¿Para qué sirve? Bueno, pues se utiliza cuando se tiene una muestra de n individuos que se clasifican respecto a dos variables y se desea conocer a partir de datos muestrales si existe asociación de estas a nivel poblacional. Recuerden que nosotros nos basamos en una muestra y vamos a inferir si están relacionadas a nivel poblacional.
tenemos nuestros pasos. Que el primero es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Luego vamos a calcular las frecuencias esperadas correspondiente a cada frecuencia observada. Vamos a calcular el valor de G cuadrada calculada, ¿sí? Entonces, aquí volvemos a utilizar el valor de G cuadrada, el estadístico. Luego vamos a calcular el valor crítico de la G cuadrada, el valor de tablas. Vamos a comparar el valor esperado con el valor crítico para el último paso sacar las conclusiones o la interpretación. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice el ejemplo: una empresa minera hizo un estudio para verificar si el tipo de trabajo se relaciona con el grado de silicosis de los trabajadores, para lo cual se elige una muestra aleatoria de 300 trabajadores y se clasifican en la tabla siguiente. Prueba la hipótesis de que el tipo de trabajo afecta el grado de silicosis del trabajador con un nivel de significación del 5%. Entonces tenemos el tipo de trabajo, los que trabajan en oficina y los que trabajan en el terreno, y la enfermedad, que es el grado de silicosis, es decir, los que tienen grado 1, grado 2 y grado 3 del total de 300 trabajadores. Sí, entonces vamos a ver si el tipo de trabajo está relacionado con el grado de la enfermedad. Y entonces, pues, si no repruebo, es que le inician las instalaciones justo el día de mi vamos a plantear la hipótesis que no están relacionadas. Y como hipótesis, para nuestro ejemplo, sería que el grado de silicosis es independiente del tipo de trabajo. ¿Sí? Para la hipótesis alternativa, siempre vamos a plantear con que no existe poblacionalmente independencia, es decir, que sí tienen relación las variables estudiadas. Es decir, para nuestro ejercicio existe relación entre el grado de silicosis y el tipo de trabajo. ¿Sí? Así siempre se va a plantear escrito, dependiendo del problema que tengamos. Pongo a leer, ¿no? Porque tengo un tomo, pero nos mete de... Y entonces vamos a calcular las frecuencias esperadas. Ya tenemos las observadas, ¿no? Se debe calcular la frecuencia esperada para cada frecuencia observada mediante la siguiente fórmula. Va a ser, la frecuencia esperada va a ser el total de columna por el total del renglón. ¿Cómo? De hecho, hace rato la vi. Por ejemplo, aquí tengo lo que está en el cuadro blanco, está en azul, es la frecuencia esperada. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues aquí voy a hacer la frecuencia, sería el total de columna, que sería 96, por el total del renglón, que es 96. Entonces, 96 por 96 entre el gran total, que es 300, y eso me da 30.72. Para el 24, el total de columna, que sería 102 por el total del renglón, que es 96. Para este 30 sería el total de columna, que es 102, por el total del renglón, que es 96, entre 300, y me da 32.64. Para el 54 sería total de columna, 96, por el total del renglón, 204, entre el gran total, que es 300, y me da 65.28. Para este 78 es total de columna, que es 102, por el total del renglón, que es 204, entre 300, y me da 69.36. Para este 72 sería 102 por 204 entre 300 y me da 69.36. Aquí
aquí ya tengo lo blanco, es la frecuencia observada, y lo azul o gris, la frecuencia esperada. Pero no los vendo yo. Y entonces O sea, vamos también a tengo los de resolver y también los consigo allá. con la misma fórmula que hace ratito, que sería la frecuencia observada menos la esperada. ¿Sale? Entonces vamos a hacer. Para el valor calculado de la G cuadrada, va a ser la misma fórmula. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada. Y entonces complemento yo mi cuadrito, que sería 42, que es mi frecuencia observada, menos 30.72, que es la frecuencia esperada, me da 11.28. 11.28 elevado al cuadrado, 127.23. Y este 127.23 entre 30.72 me da 4.14. ¿Sí? Para el siguiente, que sería 24, menos la esperada, menos 32.64, me da menos 8.64. Esto elevado al cuadrado es 74.64. Y esto entre la frecuencia esperada es 2.28. Menos 32.64 es menos 2.64, y esto elevado al cuadrado es 6.96 entre 32.64 me da 0.21. Y así sucesivamente con los demás renglones. Al final hago yo la suma y me queda 9.74. Este es el valor calculado de G cuadrada, ¿sí? De la fórmula, y me dio 9.74. Ahora, ¿cómo voy a determinar el valor crítico, el valor de tablas? Como tengo una tabla o un cuadro de doble entrada, yo voy a hacer el número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces, yo tengo renglones, oficina y terreno, que serían 2. 2 menos 1 me queda 1. Por el número de columnas, tengo grado de silicosis 1, 2 y 3. Tengo 3 columnas menos 1, sería 2. Y 1 por 2, tengo 2 grados de libertad. Y entonces yo busco en mi tabla. A 10 pesos, 1000 varos. No sé. 2 grados de libertad intercia, y que me lo daban en el problema, y es G cuadrada crítica igual 5.909. Ubico estos valores en mi tabla, en mi figura, y tengo 5.91, que es el valor crítico, y el valor calculado 9.74. Entonces me cayó en la zona de rechazo, ¿sí? Dice, el valor de G cuadrada de la muestra que se obtuvo es de 9.74. Este se encuentra dentro de la región de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Es decir, la nula era el grado de silicosis es independiente, pero esto es lo que vamos a rechazar. Lo que se va a aceptar es que existe alguna relación entre el grado de silicosis y el tipo de trabajo. Por lo tanto, la interpretación sería: el grado de silicosis en el trabajador se ve afectado por el tipo de trabajo que realiza. Los que trabajan en la oficina no se enferman tanto como los que trabajan en el terreno. Sí se enferman más, porque son los que están ahí en la mina escarbando y los que respiran todos los gases. ¿Sale? Bien. ¿Dudas? No viene personalizado, normal, pero yo no. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, para estudiar la dependencia entre la práctica de algún deporte y la depresión, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 100 jóvenes con los siguientes resultados. Tenemos deportistas sin depresión, 38. Deportista con depresión, 9.
un total de 47. No deportista sin depresión, 31. Y no deportista con depresión, 22. Total, 53. Y entonces tenemos sin depresión 69 y con depresión 31, de un total de 100 jóvenes. Entonces vamos a ver, paso número 1, plantear la hipótesis nula y hipótesis alternativa. Entonces tenemos como hipótesis nula es la práctica del deporte y el estado de ánimo son independientes, es decir, que no hay relación. Y como hipótesis alternativa, que es la práctica del deporte y el estado de ánimo son dependientes, es decir, que sí hay relación. Y como que sí hay relación. ¿Sale? Entonces, estas son las frecuencias observadas. Vamos a determinar la frecuencia esperada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo calcularíamos la frecuencia esperada de 38? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se calcula la frecuencia? Es el total del renglón por el total de columna, el total de columna que son 69 por el total del renglón que son 47 entre 100, ¿sale? Y entonces tenemos 69 por 47 entre 100, 32.43. Este 9, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, Kevin. Sería el 31 por 47 entre 100. Perfecto, y te da 14.57. Este 31, ¿quién me lo dice? Sería 69 por 47 entre 100. No, por 47 no. 53. 39 entre 53 por 100. ¿Ves? Eso tú lo entendiste. ¿Qué? Sería 31 por 53 entre 100 y ya me da este 16.43, ¿vale? Entonces lo que está en blanco son las frecuencias observadas y lo que está en gris las frecuencias esperadas. Entonces tendríamos 38 menos 57, esto elevado al cuadrado, 31.024, y 31.024 entre 32.43 me da .956. 9 menos 14.57 El nombre. No. ¿Y ahí cómo te fue en conta? 5.57 el de mis renglones. La suma de la última columna me dio 5.88213. ¿Vale? Esta es la calculada. Ahora vamos al crítico, que sería el número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. Tenemos deportista y no deportista, sería 2 menos 1, 1. Y sin depresión y con depresión, 2 menos 1, 1. Y 1 por 1, pues nos da 1. Y entonces vamos a buscar el valor crítico de tablas, que me da, aquí sería un grado de libertad intersección con 0.05. Entonces tenemos un grado de libertad con 0.05, me da 3.841. Pero depende del trabajo, ¿o qué? Entonces, aquí yo tengo 3.841, ¿no? Bueno, me faltó el 1. Entonces tengo mi valor de la pared, que es 3.841, y el valor calculado de la tabla, que fue 5.42 de mi cuadro. Y entonces me cae en zona de rechazo. ¿Qué voy a rechazar? La hipótesis nula, que dice que la práctica del deporte y el estado de ánimo son independientes. Eso no es cierto. Esto es lo que voy a rechazar. Por lo tanto, lo que acepto
es que la práctica del deporte y el estado de ánimo son dependientes, que sí están relacionados. Y entonces voy a interpretar la práctica del deporte y el estado de ánimo de los jóvenes son dependientes. Permítame. Es la que sí. Ay, perdón. Ya. Es decir, un joven que no practica algún deporte o hace ejercicio repercute en su estado de ánimo y hasta podría enfermar de depresión. Entonces, lo que recomendamos es que los jóvenes practiquen algún deporte o hagan algún ejercicio, ¿sale? Porque ya está comprobado que el estado de ánimo, que el ejercicio afecta a el estado de ánimo de los jóvenes. Entonces, si no me quiero yo enfermar de depresión, tengo que practicar algún deporte o hacer algún ejercicio, ¿sale? Bien, ¿dudas, muchachos? O sea, de hecho, llevaría una de tercero y las de cuarto, porque ves que voy tratando. Estos dos temas los quise dar el día de hoy porque están muy relacionados, ¿no? La frecuencia observada y la frecuencia esperada. ¿Va del mismo nivel? ¿Mismo nivel, no? Más o menos. Perdón, que ando malita. Entonces, era importante que viéramos los dos temas el día de hoy para que no perdieran el hilo de cómo se saca la frecuencia observada y la esperada, ¿sale? Chistes que cuadraban los... ¿Alguna duda? Todas, man. No, por eso la grabo. Bien, entonces, a ver, aquí en el chat ya me pusieron algo. No, ok. Gracias. Bien. Entonces, ahorita les voy a subir yo estas presentaciones a la plataforma. Les voy a mandar ejercicios de ANOVA y ejercicios de prueba de bondad de ajuste y ejercicios de independencia para que los vayan resolviendo. Y también les voy a dar su calificación. Y ya se trabó. Se le traba mucho ella. Dile que 10 o... Le hago un audito. Ponla más hacia allá. Nos va a dar nos va a pasar listo. Ya está dando, ¿no? ¿Ya lo apagas? No. El wifi. ¿Sí, no?